La vida, en cierta forma, es un saco de reacciones químicas. George Whitesides. Comprender lo verdaderamente pequeño puede ser una buena vía para predecir lo verdaderamente grande. La química, como disciplina de lo pequeño, ha de ayudarnos a descifrar el misterio de la vida, pero también a descubrir nuevos materiales, a diseñar nuevas formas de obtener energía y a simplificar los tratamientos médicos. Investigadores como George Whitesides han sentado las bases para la próxima revolución que han de protagonizar la química y sus tecnologías. Eduardo Punset visitó a este premio Príncipe de Asturias en su laboratorio de Harvard, donde la curiosidad y el placer de la búsqueda son el combustible del equipo. Hola, buenos días. Hola. ¿Dónde vamos? Al foro, por favor. Ah, está cerca. Está muy cerca por aquí. Vamos a poner esto, pues nada, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Es curioso porque... Vamos, yo sé cómo ir, pero voy a poner el GPS por si acaso, de todas maneras. Porque siempre me acuerdo de un científico, un físico amigo, que me decía, Eduardo, y es un tío que tenía una razón como un templo. Me dijo, Eduardo, realmente es muy curioso, pero la historia de la civilización es la historia de la automatización progresiva de los mecanismos industriales, agrícolas, o como ese, el del GPS. O sea que realmente la tecnología, yo no sé de dónde le viene a la gente esta cosa antitecnológica que creen que es antihumano. No lo creerá usted. No sé, pero no podemos estar así como siempre pendientes de los aparatos. ¿No? Pero me hacéis reír, oye, si estamos vivos gracias a la tecnología. El mundo en el que vivimos no es igual que hace un siglo, ni medio, ni tan solo 5 años. El mundo avanza y surgen nuevos y complejos problemas que cada vez más requieren una aproximación desde diferentes disciplinas. El profesor de química George Whitesides y su grupo de investigación de la Universidad de Harvard son un buen ejemplo de cómo la ciencia actual tiende a borrar fronteras entre ámbitos. Ya no se trata de estudiar química, física o biología, sino una mezcla de las 3 disciplinas. La unidad de Whitesides está formada por químicos, biólogos, ingenieros, físicos, informáticos, que aplican las ciencias físicas a la biología y al estudio de materiales. Parten de cuestiones de ciencia básica e intentan entenderlas para luego averiguar cómo aplicarlas y construir prototipos. Trabajan en 3 grandes áreas. La primera, la nanotecnología, un campo de investigación basado en el comportamiento de materiales del tamaño de una molécula. Intentan desarrollar métodos que permitan fabricar estructuras cada vez más diminutas de forma más fácil y que podrían conducir, por ejemplo, a paneles solares más eficaces o a obtener sustancias químicas mucho más limpias y seguras. La segunda área en la que se centran son el autoensamblaje y los sistemas complejos. Investigan sistemas que se unen y que desarrollan estructuras y comportamientos característicos, comportamientos que están en la base de fenómenos como el tiempo, el tráfico, la red eléctrica o los mercados financieros. Y por último, la tercera, la comprensión de la célula, la unidad básica de funcionamiento de los seres vivos. Tratan de dar con herramientas con las que entenderla y aprender a controlarla. Bueno, en la química de la vida este es un programa fascinante en el que les vamos a contar cantidad de cosas que en la escuela no se las descubrieron y se las debieron haber descubierto. La primera es por qué estamos camino de poder volver como las cianobacterias hace más de 2.000 millones de años, vivir del aire, es decir, vivir sin depredar a los demás. Hablaremos
de la fotosíntesis y de la fotosíntesis sintética, que es lo que ellas inventaron, pero aplicado a la energía. Y luego veremos si de verdad vamos hacia un mundo en el que la electricidad llegará a nuestras casas sin cables. Y luego cosas que aparentemente son pequeñas, como por qué se producen los rayos y por qué a veces cuando frotamos un pie con la alfombra sale una chispa, o a veces dándonos un beso sentimos que nos electrocutamos. George, sabemos tantas cosas gracias a químicos como tú. Pero hay tantas otras cosas de las que no sabemos nada todavía. Básicamente, no sabemos demasiado sobre nada, de modo que podemos empezar por ahí. Sí, pero déjame preguntarte por una cosa sobre la que has reflexionado mucho. Dijiste que la vida es una mezcla espontánea de moléculas que de repente empezaron a replicarse. ¿Sabemos algo más de estos orígenes de la vida? Me preguntas algo fantástico. El origen de la vida. Y lo que sabemos es que hace 4.300 millones de años que estamos en la Tierra. En aquel tiempo no había oxígeno en la atmósfera, pero sí muchas cosas orgánicas, muchos compuestos orgánicos, esencialmente alquitranes y moléculas basura. Probablemente la superficie estaba compuesta fundamentalmente de agua y en un momento dado no tenemos ni idea de cómo ocurrió. Nació la vida. Tomemos un ejemplo práctico. Si cogemos una taza de café, le ponemos leche y la mezclamos, obtenemos algo más desordenado. Pero lo que ocurrió fue justo lo contrario. Lo que sucedió fue como si... Más orden. Fue como si la taza de café y la leche de forma espontánea dieran lugar a dos cosas separadas, café y leche. Pero es lo contrario de la experiencia humana. La experiencia nos dice que las cosas se vuelven más desordenadas y no más ordenadas, y sin embargo, de ese lodo que cubría la Tierra surgió algo que fueron las primeras formas de vida. Y en esas formas de vida primitiva, parece que ocurrió algo que creo que llamáis autoensamblaje. Cosas muy sencillas que empezaron a mezclarse con otras cosas, que las volvieron más complicadas, más sofisticadas, se autoensamblaron. Y eso hizo que se complicaran bastante más las cosas. Algo muy interesante debió de ocurrir al principio cuando nada estaba vivo y empezó a crear algo con vida. De modo que una de las palabras que utilizamos es autoensamblaje. Se trata de la unión espontánea de las moléculas para crear algo. Lo vemos constantemente. Un copo de nieve es la unión de moléculas de agua, y un cristal de azúcar que procede de una solución concentrada de azúcar forma un cristal precioso y ordenado a partir de algo que está desordenado. Hay muchísimas cosas que pueden autoensamblarse, pero la idea de autoensamblar algo tan complicado como la vida, realmente no sabemos cómo funciona. Cada mañana, al levantarnos, nos miramos en el espejo y vemos un ser humano, quizás con ojeras de dormir poco, con más o menos arrugas, un par de ojos, una boca, una nariz y lleno de percepciones, ideas y expectativas. Pero si pudiéramos acercarnos más y más a esa imagen hasta colocarnos en las partes más pequeñas de las que se compone, veríamos que en realidad somos un conjunto de reacciones químicas. Una aglomeración de moléculas que no están vivas, pero que se encuentran y se unen espontáneamente para formar un ser vivo. Fascinante, ¿no os parece? Y en la base de esa casualidad de encuentros que somos las personas está la química, esa ciencia que a menudo tanto miedo nos da, quizás por la mala prensa que a veces la acompaña. Sin embargo, está en todas partes y es la piedra angular para resolver muchos de los problemas a los que se enfrenta la investigación básica hoy en día. Y está detrás de la solución para algunos de los temas que más preocupan a la sociedad. Todo lo que tocamos es química, desde las cosas más sencillas a las más complejas. Desde una gota de agua formada por dos átomos de hidrógeno que se unen a uno de oxígeno, hasta la célula, una bolsa que a su vez contiene bolsas más pequeñas y una especie de esqueleto que organiza y pone orden. Todo ello nada en una piscina de reactivos. La química está en el origen de la vida, aunque todavía desconocemos cómo se comportó en ese instante. Pero también está detrás del combustible que le echamos al coche para ir al trabajo,
de las células solares que instalamos en el tejado para captar la energía del sol, de los medicamentos, las pilas, de las botellas de plástico y de buena parte de la ropa que llevamos. Incluso una buena salsa casera es pura química. ¿Podría nuestra audiencia aprovechar esta conversación en la que estamos hablando con un químico para ver algún ejemplo de... Vamos a ver, un experimento muy interesante de autoensamblaje es uno en el que tomamos unas bolitas. Dos tipos distintos de polímeros, unas bolitas rojas y otras bolitas azules o del color que sean. Las agitamos y cristalizan. Se autoensamblan formando un retículo regular. Son distintas, pero funcionan de acuerdo con unos mismos principios. ¿Y qué pasa si utilizo un imán para conseguir que los objetos leviten? ¿Cuál es el principio subyacente a esta levitación? Bueno, imagínate que tienes una pelota, la tiras y se cae al suelo. La gravedad la empuja hacia abajo, pero si haces el experimento adecuado con un imán y sumerges la pelota en un fluido paramagnético, el fluido al acercarse al imán empujará la pelota hacia arriba. De modo que se genera una competición entre las fuerzas gravitacionales y las fuerzas magnéticas. Con un experimento apropiado se conseguiría un equilibrio que dependiera claramente del campo magnético. Es un clásico. Vamos a aprovechar que estamos en la Facultad de Química de Boston, al lado del MIT, para ver una serie de experimentos que nos muestran lo que puede ser el futuro y nuestra manera de reaccionar cuando nos hemos enfrentado a un problema. Trabajo con levitaciones magnéticas y básicamente estas son nuestras herramientas. Tenemos dos imanes permanentes que están uno frente al otro para que se repelan, ya que tienen polos opuestos. Esto nos permite hacer levitar objetos porque son diamagnéticos. Cosas con las que nos topamos cada día como el ADN, las proteínas, la mayoría de los polímeros, la mayoría de los plásticos son diamagnéticos. De modo que podemos hacer que leviten si los metemos en un fluido paramagnético, como el cloruro de manganeso. Aquí tengo 3 bolitas distintas en el fondo de una probeta llena de cloruro de manganeso. Las bolitas se hunden porque son más densas que el fluido en el que se encuentran sumergidas. Se hunden porque son más densas. O sea que se van para abajo. Cuando las coloco en este aparato, consigo que las bolitas leviten. Y levitan hasta una posición determinada por su densidad. De modo que las más densas levitan menos. Se hunden ante la ausencia de un campo magnético. Y cuando las ponemos en el campo magnético, levitan. De hecho, tengo otra demo para vosotros, con la que mostraros el autoensamblaje mediante esta técnica. Se trata de la misma probeta con cloruro de manganeso, la misma que antes. Y voy a poner 2 bolitas distintas en la solución. Bolitas de nilón y bolitas de acrílico. Nilón y acrílico. Sí, y tienen una densidad distinta. O sea, tenemos dos tipos de bolitas, unas de acrílico y otras de nilón, que de momento, como son más densas que el líquido, se han ido al fondo. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando las ponemos en un campo magnético. Empiezan a subir, se separan y se juntan. O sea que las bolitas de acrílico, como son más densas que las de nilón, levitan menos, ¿no? Se quedan más al fondo, mientras que las otras vencen más fácilmente la fuerza de la gravedad. Y también se juntan. Se separan unas de otras y después se juntan. Los 2 tipos de bolitas se tocan. De modo que se ensamblan en esta configuración. Todavía estamos intentando controlar la configuración que generan al autoensamblarse. Hay algo que es fascinante y tú eres uno de los escasos científicos del mundo que siguen estudiando este fenómeno. Se trata de la fotosíntesis,
Le has dado muchas vueltas a la posibilidad de utilizar la fotosíntesis aplicada al desarrollo energético. No somos expertos en este campo, pero lo que sí que sabemos es que las plantas absorben muchos fotones, mucha energía solar, y la convierten con el dióxido de carbono en más plantas. La idea de llevar a cabo una fotosíntesis en un contexto no natural, de fabricar una fotosíntesis sintética que genere hidrógeno o quizá gas natural, algo que supiéramos manipular, es una idea muy atractiva. Desde el punto de vista energético es posible, pero no sabemos qué química será necesaria para que funcione. Es otro problema más que debería resolverse en la actualidad. Ahora sabemos que la luz solar y el agua, en principio, deberían darnos hidrógeno y oxígeno. Así que la cuestión radica en saber si podemos encontrar una forma de utilizar la energía presente en el Sol y conseguir así hidrógeno y oxígeno. Hay gente que ha obtenido oxígeno e hidrógeno de la luz solar, pero hay que hacerlo de forma eficiente para que pueda ser rentable desde el punto de vista económico, puesto que se trata de un bien preciado y tiene que ser competitivo frente a la combustión de carbón o cualquier otra fuente que se utilice para generar energía. ¿Qué te parece si utilizáramos la química para mejorar la salud de las personas? He oído que tienes un método para diagnosticar algún problema de salud. Corrígeme si me equivoco, pero no harían falta médicos en países lejanos y en vías de desarrollo. ¿Utilizas el papel? Estamos trabajando básicamente en lo siguiente: coger un trozo de papel e imprimir en él distintos puntos de sustancias químicas. Echas una gota de sangre o una gota de suero y aparecen unos colores. Eso te dice algo sobre el estado de salud de la persona que ha dado la muestra de sangre. La idea es hacer un diagnóstico con el menor coste posible. Barato es una buena palabra para la ciencia. Es un vector para que mejore la tecnología. En realidad, la mayoría de los progresos médicos se han conseguido con el agua potable, la higiene o las vacunas. Es cierto que queremos poder diagnosticar una enfermedad, pero también queremos que el agua sea potable, que haya seguridad alimentaria, y todas estas cosas se pueden alcanzar si somos capaces de medir algo relevante. Para ello, las mediciones tienen que ser versátiles y más baratas. La India o África son partes del mundo donde mucha gente no tiene demasiado dinero y podrían beneficiarse del agua limpia, de alimentos de calidad sin tener que pagar demasiado. Creo que se trata de un interesante y auténtico problema científico. Bueno, ahora vamos a mirar un reinvento de utilizar papel para diagnosticar enfermedades. Y básicamente lo que se está pensando es en el tercer mundo, en los países en vías de desarrollo, porque es un sistema eminentemente barato. Hay pocas cosas más baratas que el papel para diagnosticar enfermedades. So please go ahead. Gracias. Esto es papel, uno de los sustratos más baratos, que no solo tiene la ventaja de ser económico, sino que además es poroso, universal. Lo podemos encontrar en cualquier sitio, en cualquier país. Por eso estamos intentando desarrollar el papel como plataforma para los ensayos, para diagnósticos sencillos, de modo que podamos transportar un pliego de papeles con sustancias químicas y reactivas a zonas remotas. Así se podrán tomar muestras de orina, saliva, plasma. ¿Sangre también? También sangre, sí. Y después se desarrolla una reacción específica. Lo que acabamos de descubrir es que existe una impresora comercial que puede imprimir un documento sobre papel con una tinta especial, capaz de retener el líquido. Así que se puede ver la impresión, la disposición del dibujo que queremos en el papel. Introducimos la tinta en el papel, de modo que creamos una barrera a ambos lados. Y cuando aplicamos el líquido, no se derrama por el papel, se queda, sí, donde queremos que esté. Voy a mostraros algunos ejemplos. Si quisiera hacer un diagnóstico, tendríamos estos diseños a los que les aplicamos una muestra en el medio, en la zona del medio, y de ahí se distribuye a todas las celdas, y tenemos, por ejemplo, 8 ensayos. Así que se puede desarrollar un análisis estadístico para ver si todos dan el mismo resultado. ¿Ves?
El líquido se queda en su sitio. No se propaga por el papel. Es un punto hidrofóbico. Se distribuye ahora por todos los canales. Estos son más cortos. No aparece color todavía. Y en los otros va a aparecer el color en un segundo. Así que saldrá el rojo. Va a aparecer el color rojo. Está saliendo. Sí, todo se va a volver rojo. Pero esta es la filosofía. Ver que un simple cambio de color nos puede llevar a un análisis. Y al final vamos a tener 8 repeticiones de este mismo análisis. Así que podemos tener estadísticas, calcular la media para que aumente nuestra confianza, incluso si estamos en medio del experimento. La química es cada vez más importante en relación a otras disciplinas y realmente es muy complicado pensar en avanzar, en evolucionar y progresar sin que ocurran grandes cosas en química. ¿Por qué crees que es así? ¿Por qué la química es tan importante? Ahora tenemos que resolver problemas como la gestión global, el cambio climático, la producción energética, el agua, la sanidad pública. Se trata de problemas fundamentalmente químicos. Y hay otros problemas muy interesantes como el origen de la vida o qué es la vida. Básicamente, la vida es un conjunto de reacciones químicas que implican moléculas que no están vivas, pero que al actuar juntas le dan vida a algo. Sé que acabo de describir, pero no tengo ni idea de cómo funciona, y no es un problema biológico. El entender cómo funciona es un problema químico. Voy a hacer una demostración muy sencilla de uno de los resultados de este experimento, que tiene que ver con la extinción de llamas. Estamos intentando encontrar métodos alternativos de extinción de llamas. El enfoque que utilizamos incluye campos eléctricos. Tenemos un electrodo en el aire que alcanza una cierta tensión. Enseguida os enseñaré cómo sucede. La llama se va a ver afectada y se va a apagar con el campo eléctrico. O sea que es una manera de apagar incendios utilizando campos eléctricos. Y ahora es lo que vamos a ver. Ahora voy a incrementar el voltaje y podréis ver cómo la llama, de forma paulatina, se reduce debido al campo eléctrico. Fantástico. Y finalmente debería apagarse. Y supongamos que tenemos el ejemplo clásico de un incendio de grandes proporciones en un bosque. ¿Cómo podríamos llevar la electricidad hasta allí para apagar el incendio? Esto es un proyecto exploratorio. Una de las formas que tenemos de generar un campo eléctrico en el exterior es utilizando ondas electromagnéticas. Ahora estamos pensando en utilizar radiofrecuencias porque son seguras para el ser humano. Así que utilizando una gran cantidad de radiofrecuencias podemos tener un efecto sobre la llama e incluso apagarla. Bueno, no me cabe ninguna duda de que mis nietas verán cómo se apagan los incendios en los bosques con ondas magnéticas en lugar de mangueras larguísimas de agua. Y le tenemos que pedir respuestas a la química también para cosas que ocurren cada día, pero no sabemos por qué. Por ejemplo, ¿por qué dándole una patada a algo de momento me sale allí una chispa? Quiero decir, para esas cosas sencillas, cosas cotidianas, la gente no sabe lo que le pasa. Cada vez que alguien dice cotidiano, se me agudiza el oído, porque todo lo que consideramos cotidiano, si lo miramos más de cerca, no tenemos ni idea de lo que es. Sabemos que es una descarga eléctrica, pero no sabemos de dónde vienen los rayos, o como decías tú. Pero si nos fijamos en el agua que corre y cristaliza, los copos de nieve, los relámpagos, los truenos, casi todo lo que vemos a un nivel de detalle suficiente, no lo entendemos.
Así que la idea de que la ciencia es el estudio de las cosas conocidas es completamente errónea. En realidad es el estudio de lo demás y fundamentalmente son cosas desconocidas. La ciencia es solo una pequeña parte del mundo. Los problemas ahora son cómo hacemos para que el mundo sea un lugar seguro y estable, cómo nos enfrentamos al calentamiento global, cómo nos enfrentamos al problema de que en muchas partes del mundo se están agotando las fuentes energéticas y hay escasez de agua. Se trata de problemas importantes que debemos resolver. Estoy convencido de que la ciencia encontrará una forma de remediar algunos de ellos, pero la sociología, la psicología, el derecho y el sentido común tendrán que resolver otros, porque la ciencia no puede encontrar una respuesta para todo. Yo creo que los próximos 1000 años se van a caracterizar en que por fin sabremos vivir lo que llamamos estos seres depredadores, que somos nosotros. Ostras, cuidado, no me he dado cuenta. Sabremos vivir utilizando la energía del sol. Dejaremos de ser depredadores. No hará falta que nos comamos las plantas que saben vivir del sol. Lo sabremos hacer nosotros. Bueno, de eso hablan ahora, de la fotosíntesis. Es decir, la fotosíntesis, pero los seres humanos. Sí, los humanos. Ya hemos descubierto un caracol, una babosa marina preciosa, que es mitad animal, mitad planta. O sea, ha copiado de un alga el secreto para poder vivir de la energía del sol. Ella sola, oye, como una planta, pero es un caracol. Estamos saliendo de los laboratorios de la Facultad de Química aquí en Cambridge, a poca distancia de la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Y bueno, es muy curioso, pero de esta visita saco dos conclusiones y no es la primera vez, en cierto modo opuestas. Por un lado, hemos visto las avenidas del futuro, cómo se apagarán los incendios recurriendo a campos eléctricos en lugar de bomberos. Bien. Hemos visto también diagnósticos basados en la utilización del papel y de los colores, lo que supone un avance increíble para los países en vías de desarrollo, países pobres que ahora tienen que recurrir a sistemas muy caros para diagnosticar sus enfermedades. Pero por otro lado, la antítesis de todo esto es que seguimos encontrando a científicos convencidos de que apenas estamos empezando, de que la vida, por ejemplo, se ha triplicado la esperanza de vida, y esto se ha conseguido, sí, gracias a un poco de la química, de los antibióticos, pero sobre todo porque simplemente nos hemos lavado las manos por motivos de asepsia. Y esta batalla entre la ciencia que está empezando y el pensamiento dogmático que lo inunda casi todo, la violencia, la falta de pruebas, esto sigue siendo casi lo que era hace ya muchos años. En la química está la respuesta a muchos de los problemas de la ciencia aplicada de hoy. George Whitesides.